Por lo tanto, esta discusión sobre el futuro es un poco relativa. El futuro lo vamos a descubrir a medida que lo trabajamos. Y lo que sí sabemos es que los que hacemos periódicos, libros, discos, películas, cualquier tipo de actividad cultural, todo eso que hacemos se puede resumir en una actividad digital, en un código binario de dígitos, y se puede distribuir electrónicamente a través de pantallas de cristal líquido, de teléfonos móviles, etcétera. Y que, por lo tanto, toda nuestra industria está sometida a una revisión de efectos bastante desconocidos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la sociedad digital o la sociedad de la información, en primer lugar, antes se decía que quien tiene la información tiene el poder. Pues ahora todo el mundo tiene la información. Cuando a mí me preguntan, puesto que tengo que dar algunas conferencias sobre la sociedad digital y he escrito un par de ensayos sobre eso, ¿en qué consiste la sociedad digital? Yo lo explico solo con una frase. Toda la información que existe en el mundo, toda es toda. Y todo el conocimiento está ya en Internet. Y si no está ya, estará el año que viene o dentro de 2 años. Quiere decirse que no hay nada, y nada es nada, que esté fuera de la red. Otra cosa es la capacidad que tengamos de acceso a esa información, bien por acceso tecnológico, por el uso de las infraestructuras, etcétera y tal, bien por las habilidades que tengamos quienes queramos acceder a ella, que no es evidentemente cierto. Y naturalmente solo un 10% de la humanidad o un 15% de la humanidad tiene en principio en este momento este acceso, y de ese 10 o 15% solo una pequeña parte tiene las habilidades propias para hacerlo. Pero toda la información está ahí, por lo tanto, toda la información en principio está al alcance de todo el mundo. Y los que nos dedicamos a vender información tenemos que comprender que está cambiando la naturaleza de nuestro negocio, ¿no? ¿Qué hacemos los que hacemos periódicos ante eso? Pues suponer que esta especie de comida rápida de la información que llega a nuestras manos, uno lee un periódico o lee otro, las noticias son las mismas, pone 20 televisiones diferentes y son las 20 mismas noticias o las 20 mismas telenovelas, es suponer que tenemos todavía una capacidad de mediación, de diferenciación y de acercarnos a los usuarios, y que efectivamente quien vea un canal de televisión sabe que ve algo diferenciado del de al lado, y no solo por la opinión, sino por la capacidad que tenga de descubrir una información diferente en ese piélago de información o de relacionarla de manera diferente, ¿no? ¿Cómo ha influido en la fabricación de los medios de comunicación las nuevas tecnologías? Pues de muchas maneras. En primer lugar, el uso del correo electrónico. El uso del correo electrónico, al que antes se refería también, se ha universalizado en las redacciones de periódicos, de revistas, de radios, incluso de televisiones en muy poco tiempo. Las crónicas se transmiten, o los artículos, por correo electrónico, las fotografías también, se toman directamente desde un teléfono móvil y se envían. No hace más de 30 años, las calles de Tokio estaban llenas de tubos neumáticos a través de los cuales se enviaban a las redacciones de sus periódicos, por tubos neumáticos y metidas en cartuchos, las fotografías que hacían los reporteros. Ahora cualquier aficionado hace un vídeo con un teléfono móvil, se pueden hacer vídeos y con el mismo teléfono apretar una tecla y enviarlo directamente a la emisora de televisión. Y por lo tanto los sistemas de transmisión han sido y son mucho más rápidos y mucho más eficientes. Con lo cual también los sistemas jerárquicos y la jerarquía interna de la empresa ha cambiado. Y esto yo creo que vale para todas las empresas. La incorporación de los nuevos sistemas tecnológicos conspira contra el sistema jerárquico. Y el sistema jerárquico está ahora, en este momento, en entredicho en todas las manifestaciones de la vida. Desde el terrorismo hasta la fabricación de diarios. Cuando la gente dice Al-Qaeda, Al-Qaeda no es una organización terrorista jerárquica, es una red y se desenvuelve en red, y por eso se desenvuelve también en Internet. Y por eso
el Islam, que no es una iglesia jerárquica, se acomoda también, paradójicamente, a la sociedad digital. Mientras que las sociedades jerárquicas, como la Iglesia Católica, que es absolutamente piramidal, o las empresas que no han sabido acoplarse a los sistemas, no digo más democráticos, sino más informales de relación, pues conviven muy mal con las nuevas tecnologías. En las empresas, la incorporación de las nuevas tecnologías lleva a la flexibilidad de horarios, irremediablemente, y lleva a la flexibilidad de las relaciones industriales.